Bienvenidos, tema de fondo en Iquique Televisión en esta serie de programas Sociedad y Seguridad con Mirada de Mujer, un proyecto que es financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación del Ministerio de Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional de Tarapacá. Vamos a conversar hoy día con Lucía Silva Baltasar, quien es psicóloga comunitaria y a quien le demos la bienvenida, por supuesto, a nuestro programa. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Reinaldo, y a todo el equipo de Iquique TV, así que esperamos tener una conversación interesante. Sí, hemos conversado en otras oportunidades, ¿cierto? En otros programas. Sí. Tú trabajas mucho con comunidades, has trabajado mucho con campamentos, en fin, y de alguna manera, ¿cierto? Tú me señalabas que hay ciertas consideraciones territoriales que es como el punto de partida, digamos, saber dónde estamos situados, en qué territorio. Exacto. Sí, y cómo este territorio también impacta de manera distinta a hombres y mujeres en sus rutinas y cotidianidades, ¿verdad? Sí. Y muchas veces no somos muy conscientes de esas diferencias, ¿no? Y ahí es donde hablamos justamente de cómo un territorio, da sus características, la estructura de oportunidades que hay en él, su clima, afecta también de una manera distinta a mujeres en sus distintos ciclos también de su etapa de vida, ¿ya? Entonces, Lucía, se va produciendo, o se ha producido, ha sido siempre así, una segregación, digamos, ¿cierto? Las personas que pueden y tienen los medios para vivir en el ambiente más cómodo posible, y aquellos que en definitiva no tienen los recursos y se empiezan a generar ciertos campamentos, se vive en la periferia de las ciudades. Esto me imagino que no es un fenómeno nuevo, ¿cierto? Por ahí hay un libro famoso, ¿cierto?, de Baldomero Lillo, Subterra, donde se habla de esto, digamos, ¿cierto?, a principios de siglo en nuestro país, y pareciera que hemos avanzado poco. Sí, y sobre todo ha costado avanzar en cómo se considera la variable de género en el diagnóstico y en el diseño de soluciones que consideren justamente esta variable, ¿no? Hoy día, por ejemplo, cuando hablamos, y la invitación justamente tenía que ver con seguridad, yo recuerdo siempre una tesis con la que estuvimos trabajando sobre dónde colocan los paraderos, en un barrio en donde a lo mejor no hay un buen alumbrado público, las distancias, el tema de los perros, cuando la mujer va con el coche, qué consideraciones en el diseño tiene que tener ese paradero también, pensando en una mujer con guagua, ¿no? O a una adulta mayor, ¿no? Mira, entonces, una cosa tan sencilla que uno lo da por hecho, digamos, ¿cierto? O sea, por sentado que tú tienes la seguridad de repente de pararte en una esquina para esperar, no sé, la locomoción colectiva, y en estos lugares es bien complejo. ¿Cuánta gente en la región, hay algún alguna cifra así de personas que vivan en campamentos, que vivan en situaciones en este tipo? Mira, yo hoy día no tengo la actualización del catastro a la fecha, pero sí teníamos el año pasado, la región era la que tenía el porcentaje más alto en incremento en familia, en situación de campamento, justamente producto de toda la crisis migratoria que tuvimos y que quedó instalada principalmente en Alto Hospicio. Y ahí hubo un aumento muy grande. Ahí, quien quiere cifras lo puede buscar yo creo que los diagnósticos más certeros son los de techo, que ahí tiene el último diagnóstico, y ellos siempre están actualizando, porque esto es demasiado dinámico. Entonces va cambiando muy rápido la configuración. Tú sacas una imagen un mes y al mes siguiente ves nuevos trazados, nuevas tomas. Es muy, muy dinámico. Entonces yo creo que lo que ocurría, ¿cierto?, como yo te decía, a principios de siglo y bien entrado el siglo pasado, la gente que llegaba, ¿cierto?, esta migración del campo a la ciudad, y muchos se quedaban en las periferias de la ciudad y lo veíamos, digamos, en el centro del país, no sé, en las poblaciones callampa, todo esto, ¿cierto?, que estaban siempre en los extramuros. Y acá, bueno, la gente llega y tiene que tratar de tener algún techo, ¿cierto?, sostenerse de alguna manera, y ocupan, no siempre, digamos, de manera legal, distintos territorios, distintos lugares. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la dinámica que se da ahí? Y fíjate que a veces pueden ser muy seguros, pueden tener la percepción de mucha seguridad, pero lo que yo
puedo contarte de la experiencia es que muchas de estas familias que después pasan a su vivienda definitiva vienen con esta concepción de seguridad en donde lo cierran todo, como si siguieran en campamento y están en una villa ahora o en un complejo habitacional. Y ahí hay un elemento súper interesante que estuvimos justamente en algún momento revisando, que tenía que ver con que la gente no transita por las calles. Las mujeres no les da miedo transitar por las calles, sobre todo en barrios segregados o en barrios que están con ciertos niveles a lo mejor de mayor índice delictual. Entonces la gente no, entonces ¿qué hace la gente? Se cierra más en su casa para que no le... Pero caminar por un pasaje en donde todo está cerrado por calaminas o todo y nadie ve nada, eso es como andar como en un túnel así oscuro, ¿no? Sí, sí. Porque no hay ni un vecino que pueda ver algo de lo que ocurre en la calle. Entonces, existe la incertidumbre absoluta, digamos, de qué te va a pasar. ¿Qué es lo que pasa afuera? Claro. Eso se llama que se pierde la posibilidad de los vigilantes naturales. ¿Ya? Eso, de hecho está estudiado, ¿no? Los vigilantes naturales que de repente tú, claro, desde tu reja cuando tenía o no había reja, tú veías lo que pasaba en la calle. Entonces si había alguien que quería hacerle algo a alguien, había un vecino que viera algo. Hoy día, como tú te proteges en tu mundo privado y cierras todo, hoy día nadie ve nada lo que pasa afuera. Y eso, para una mujer que a lo mejor tiene que moverse, transitar, es un riesgo para cualquier situación de acoso, de abuso, ¿verdad? Niños que a veces van en bicicleta y les quieren robar su bicicleta. Entonces eso es un contexto que tiene que ver con estas consideraciones territoriales, con ciertas características en ciertos lugares que hacen que el habitar ahí se sienta más inseguro. ¿Y qué es lo que hace la gente? ¿Cómo toma los resguardos? ¿De qué manera, digamos, esto puede evitar exponerse a estos riesgos? Sí, yo creo que lo primero es volver a mirar hacia lo compartido, porque hoy día estamos muy preocupados de proteger lo propio, lo mío, lo individual, y que no está mal, ¿no? Pero también mi vida humana es en los espacios públicos. Entonces también debo hacerme corresponsable del cuidado, del uso, del diseño y mantención de esos espacios, ¿no? La vida en comunidad, digamos. Y eso tiene que ver con buscar esos aspectos o elementos que son comunes. Por eso son espacios comunes y en esos espacios hay vida en comunidad. Si nosotros como ciudadanos descuidamos esos espacios, finalmente esos espacios terminan siendo inseguros, ¿no? Porque hoy día las plazas, la gente lo que dice es no voy a la plaza porque están los fumones o porque me siento inseguro, le puede hacer algo a los niños. Cuando ese espacio es un derecho de los niños, ¿ya? O que una mujer vaya con sus hijos a disfrutar de una tarde, ¿no? Entonces creo que ahí hay una corresponsabilidad, obviamente hay una institucionalidad que debe velar por ello, pero también hay un rol que tiene que ser mucho más protagónico y mucho más empoderado por parte de quienes lo habitan, ¿ya? ¿Y eso cómo se hace, Lucía? Porque lo que tú señalas, ¿cierto? Lo vemos en todos lados, no solamente, digamos, en los barrios más marginales o más pobres de las ciudades. La gente llega a vivir, ¿cierto?, una población, donde sea, y no hay nadie que, ¿cierto?, si no surge del barrio, del vecindario, de la cuadra, ¿cómo se organiza la gente? No sé si el Estado promueve, ¿cierto?, la organización, las juntas de vecinos, o estos surgen de manera espontánea o por necesidad, porque se conversa entre vecinos, porque me da la impresión de que el Estado ahí falla, digamos, hay un Estado ausente también en promover estos valores de vivir la solidaridad y vivir en comunidad. Sí, yo creo que también pasa porque como estos son cambios de largo aliento, a veces son pequeños avances muy graduales y a la hora de tener que decir cuáles fueron los resultados de su gestión, no son programas que réditos políticos, lamentablemente en el corto plazo, claro. Exactamente. Yeah. Y muchos de estos aspectos tienen que ver con cambios culturales, procesos relacionales, vinculares entre las personas que requieren de un trabajo muy minucioso, muy bien pensado, pero también muy flexible, que va teniendo cambios, porque esto tiene que ver con trabajar con personas, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de programas hoy día tienen poco financiamiento. Yo en la institución que trabajaba antes, de alguna otra forma buscaba eso,
pero en general el recurso era solo humano, pero si tú ves otros programas que van en esa línea son muy pocos, ¿no? Hoy día yo creo que, y esto también ha generado como lamentablemente una mirada de que la responsabilidad en torno a la seguridad es solo de las instituciones, ¿ya? Y yo creo que, claro, hay que devolverle también esa, como te decía, la corresponsabilidad a una comunidad que también puede hacer acciones de seguridad. Tengo un ejemplo muy bonito en Alto Hospicio, en donde está liderado por mujeres, una junta de vecinos, un saludo a las chiquillas ahí de la Junta de Vecinos Sol del Norte de Alto Hospicio, que ellas hacen, bueno, hasta el año pasado hacían actividades comunitarias para mantener su propio sistema de vigilancia, para resguardar aquella avenida principal en donde había muchos asaltos. Pero ellos decidieron poner en su sede, en su junta de vecinos, un sistema de circuito cerrado, con televisores y financiado por ellos mismos. Que era una manera de poder generar ellos un mecanismo y ellos entregaban en algunas situaciones evidencias a carabineros para que pudieran procesar y generar algún tema más legal, ¿ya? Porque no existía en esa zona la posibilidad de que la institución en este caso pudiera hacerse cargo de esa situación. Entonces es interesante cómo la comunidad reacciona y en este caso liderada por mujeres, porque ¿quiénes son, entre comillas, las más vulnerables para asaltar? A las abuelitas que cobran su pensión, ¿ya? ¿Y qué pasan? ¿Y qué van? Muchas veces las abuelitas no tienen acceso a alfabetización digital para usar entonces son las que van al banco, retiran y van con sus carteritas, ¿no? Entonces, uno dice, a esta altura, digamos, ya todo el mundo debiera tener alguna como una especie de cuenta RUT, digamos, donde se le depositar, en fin, pero no es así, digamos. No, pues muchas mujeres, sobre todo mayores, no saben usar todavía redes, y si no tienen al nieto o al hijo que las acompañe, van solas, ¿no? Entonces también ahí hay, me acuerdo de esta comunidad que se hace cargo de esto y pone y financian y hacían mediante lotas y ejercicio el poder pagar la mantención al joven, y ahí donde uno dice, pucha, que dan ganas de tener aquí voluntarios que les hagan el servicio de la mantención gratis a esta comunidad, no tengan que estar costeando, porque hacen una labor bien loable en materia de seguridad. Hoy día esa organización liderada por mujeres, su principal problema eran los temas de seguridad, y ellos como junta de vecinos la habían priorizado y habían decidido destinar fondos de la junta de vecinos para mantener este sistema de circuito cerrado en esta avenida que tenía un alto nivel de robo con fuerza y cosas de ese tipo. Y esto, Lucía, ha ido creciendo, se ha ido intensificando en los niveles de violencia conforme pasa el tiempo, porque uno recuerda, no sé, hace 20 años atrás, 30 años atrás, ¿cierto? Uno decía, claro, si tú ibas en un barrio inseguro, a lo mejor no te iban a robar el celular, pero no existían los celulares, digamos, pero eran, entre comillas, cogoteos se llamaba en ese tiempo, ¿te acuerdas? Hace muchos años atrás. Sí. Pero no tenía la gravedad que de repente uno lo ve ahora. Hay el mundo del narco también que se ha instalado en las poblaciones, ¿cierto? El tema de la droga, que también está muy fuerte. La delincuencia también, ¿cierto? Que tiene niveles de violencia mucho mayores que los que conocíamos hasta hace 2 o 3 décadas atrás. Entonces me imagino que cada día es más complejo. Y es más, ¿cierto? La posibilidad de que te pase algo cada día, sientes la inseguridad permanentemente, digamos, sobre todo las mujeres, como decías tú. Sí, bueno, yo tampoco digo que con esto la mujer no sea capaz de defenderse ni cuidarse y generar estrategias, ¿no? Yo creo que todos estamos bien expuestos a eso, pero sí de alguna otra manera hay ciertos aspectos que nos repercuten de manera distinta. Y sobre lo que tú me estabas preguntando, sí, efectivamente hoy día hay un nivel de violencia mayor y por lo tanto hay una percepción de mayor inseguridad y miedo finalmente, porque hoy día se ve más el uso de armas. Uno ve efectivamente que hoy día el derecho a la vida, por el grupo de personas no existe esa visión, y hoy día uno ha visto acá en la región casos bien complejos y que además se han comunicado a nivel nacional. Casos de homicidio. Exacto. Que se dan, ¿cierto? Con mucho ensañamiento, y que antes las peleas terminaban, no sé, con una pelea combo, como se decía, ¿cierto? Sí. Pero ahora no hay ningún respeto por la vida, y
y se puede matar a una persona. Y lo que también quería preguntar, esto pasa mucho con los jóvenes y pasa mucho con los menores de edad, o sea, siempre vemos en las noticias chicos de 15 años, 16, de 14 incluso, o menores que aportan armas y tienen cero respeto por la vida del otro. Sí, bueno, yo creo que ahí hay un resultado también de una forma de construir una sociedad que ha generado también mucha exclusión. Uno sabe, ¿verdad? Si bien nuestro país ha mejorado su índice Gini, ¿verdad? Estamos mejor ahora, pero sí es una ciudad demasiado excluyente y que genera mucha segregación. Y eso es muy violento también. Eso es muy violento. Hay un libro que incluso habla de eso. O sea, es violento para un niño ver esas diferencias. Es violento para una niña ver esas diferencias, a veces tan radicales. Fíjate que en nuestra ciudad, a lo mejor dentro de Iquique, yo encuentro que como es chiquitito es más mezclada la ciudad, ¿no? Porque es tan chica. Sí. Pero cuando uno vio principalmente esta segregación entre Iquique y Alto Hospicio en su momento, sí, era muy brutal eso, era muy violento. Ya, socialmente no podemos normalizar eso, que hayamos construido y que de alguna otra forma allí era todo lo que la política social ponía arriba, en Alto Hospicio. Los proyectos privados recién empezaron a salir muchos años después. Entonces, estas son expresiones en nuestra región de la segregación, ¿no? Pero no es solo nuestra región, es todo el país. Pero a nosotros la vivimos así. Entonces, yo creo que eso también habla de violencia. Y si uno mira a nivel latinoamericano, yo me imagino que también las experiencias de vida de las personas que vienen de Centroamérica de los otros países, en donde ya se ha instalado con mucho más tiempo el narcotráfico y esas lógicas, dinámicas, están tan naturalizadas en ellos que ellos llegan acá con una mirada súper naturalizada que para nosotros es completamente violenta y no tiene nada que ver, pero tiene que ver con un contexto y un análisis también bien sistémico de cómo en Latinoamérica también hemos generado ciudades muy segregadas, con mucha pobreza, sectores con cordones de mucha pobreza, y eso es una materia que deberíamos mirar también a nivel más de región, como completa. Yo creo que eso nos falta mucho como Latinoamérica también, porque somos un continente, una parte de América tan rica a la vez y tan pobre también por otra. Pasa en ciudades, ¿cierto? Grandes ciudades, grandes capitales como Lima, por ejemplo, ¿cierto? Que tú ves de repente unos barrios muy consolidados, espectaculares, y estás en la plaza de Lima y ves un cerro unos cuantos kilómetros más allá donde hay pura villa miseria, que pasa en Brasil, ni qué decirlo, en Argentina, en Buenos Aires. Eso es muy violento. Sí, eso creo que es violento. Y ahora, por ejemplo, poniendo otro ejemplo en el caso de las mujeres, que te lo había comentado, cuando hablo de exclusión y cómo afecta eso a las mujeres, y aquí le mando un cariño a las adultas mayores de la Junta de Vecinos allá de Santa Rosa, que tuvimos hace muy poco un taller justamente para hablar sobre cómo establecer conversaciones difíciles. Ahí me invitaron el equipo de Servicio País que está trabajando arriba, y fíjate que me llamó mucho la atención cuando le hablé cuál es la situación más difícil que a ustedes les toca vivir como mujeres. La mayoría eran mujeres, había un solo hombre en ese taller. Y me comentaban que era el enfrentar subirse a una micro, era el transporte público. Para ellas era la situación más compleja que les tocaba vivir. ¿Y por qué? Y cuando empezaban en su relato, es porque primero se demoraron una eternidad en pasar, les eliminaron un recorrido, tenían un recorrido que se eliminó, no tengo claras las razones, pero ahora dependen solo de un recorrido. Un chofer que no tiene el tiempo ni las ganas ni la motivación de esperarlas, la inseguridad de caerse. Ellas como adultas mayores tienen problemas sobre todo para bajar por los dolores de rodilla y siempre con el temor de que el chofer pase y ellas se caigan, se puedan caer. También un poco en el trato de poco menos te estoy haciendo un favor porque me estás pagando menos del pasaje normal, claro, porque menos. Tienes una tarifa especial. Obviamente no son todos los choferes, pero marca fuertemente en ellas ese maltrato, y ahí hay un maltrato.
y obviamente se sienten muy inseguras en esa materia, en esa zona. Entonces, y ellas obviamente con la pensión que tienen y no manejan, dependen de esa... Entonces ahí hay un tema estructural, ahí hay un tema de política pública, de qué pasa con esa locomoción pública. Y lo otro, que también lo conversaba con ella, es que también tenemos que formar mejor a los dirigentes para que ellos puedan formular mejores soluciones y propuestas a la autoridad. Porque la autoridad no tiene por qué saber la solución o conocer en profundidad el problema para poder generar una mejor solución, ¿ya? Independiente del tema de recursos. Hoy día tenemos muchas veces dirigentes que se quejan más que lo que pueden estructurar o formular una solución, ¿ya? Y yo creo que ahí hay un déficit en cómo empoderamos más a nuestros dirigentes con conocimientos que les permitan a ellos poder construir estas propuestas de solución mucho más fundamentadas, con asesoría, con más conocimiento. ¿Qué ha pasado hoy día? Que yo creo que muchas de esas hoy día muchas quienes lideran estas son mujeres, tienen toda la garra y la energía, pero necesitan de cierta formación que les permita que su argumento sea más validado por una autoridad, ¿no? Y eso va a permitir una relación un poquito más horizontal. Yo muchas veces con las dirigentes con las que tengo que trabajar, yo a veces les decía, ¿por qué están reclamando acá? Sobre todo cuando se van ahí a parar al CER, por ahí mismo, y siempre ¿qué están reclamando? Y siempre le preguntaba, bueno, ¿tú sabes que tú estás informado si esto que tú estás reclamando es posible legalmente? ¿Tú sabes si el plan regulador lo permitiría? Y la dirigente, me acuerdo, decía, ¿qué es el plan regulador? No puedes ir a reclamar algo como dirigente en temas de vivienda si tú no sabes y conoces tu plan regulador. Claro. Entonces, creo que ahí hay un debe también claro, cómo lo formamos y cómo también como dirigentes y dirigentas, también ellas se forman en esto, ¿ya? Para que sean más validados su argumento, su petición. ¿Qué pasa, Lucía, con el tema de la ruralidad, con las comunidades más pequeñas también? Algo conversamos, ¿cierto?, antes de partir la entrevista, que lugares donde no hay, entre comillas, autoridad, digamos, donde no hay carabineros, donde solamente, ¿cierto?, la convivencia depende de los vecinos y de la disposición que tengan cada uno de ellos, ¿cierto?, para vivir en comunidad. ¿Qué es lo que pasa ahí? Mira, es bien interesante, complejo y frustrante a la vez, pero dentro del mundo rural, en el mundo rural por lo menos andino, el que yo más he conocido en mi experiencia, detectamos que la comunidad sí tiene sistemas de gobernanza o de autogobierno. De hecho, las comunidades ancestrales lo tenían, ¿no? Existía el alcalde de agua o el cacique, tenían sus propias estructuras, sobre todo con nuestras comunidades que tienen un componente de pueblo originario, ¿no? Y bien interesante esos sistemas de gobernanza y las autoridades tradicionales que ellos tenían por cada comunidad y lo respetada que eran, porque era parte de su cultura. Dentro de lo que fuimos investigando en uno de nuestros estudios hace un tiempo atrás, nos dimos cuenta que cuando eso lo aborda una institución, no sé, llega un alcalde o llega una comisaría, un carabinero, estas autoridades empiezan como a perder peso, se empiezan a desvanecer y cumple el rol el carabinero o otra autoridad electa más democráticamente, no sé, por voto. Pierden peso, digamos, la autoridad tradicional, perdió o se fueron también la migración. Y en algunas comunidades todavía se conservan estas autoridades como tradicionales, en otras ya son solo nominales, pero cumplían un rol súper importante, porque hay muchas comunidades donde tú no tienes carabinero, el alcalde a lo mejor no puede ir muy seguido y no va a ir a solucionar los problemas habituales. Entonces, siempre hay que ver qué es lo que tiene esa comunidad. ¿Qué es lo que queda de esa forma propia que tiene la comunidad? El colegio, el profesor, el director del colegio. Que puede ser el profesor en algunas comunidades, muy bien, pero debe haber una estructura, hay que saber ahí quién es.
y las tienen, pero sería mucho más, para estas comunidades yo creo que sería muy potente que pudiesen revivir a lo mejor estas autoridades ancestrales, actualizadas, ¿verdad?, a lo que tenemos también hoy, no tan, a lo mejor había ciertos sesgos de género, por ejemplo. Antiguamente solo un hombre podía acceder a ciertas autoridades. Puede que hoy día ya no, pero es importante tener, porque eso lo legitima la propia comunidad. Hace un tiempo atrás, recordábamos, ¿no?, antes de la entrevista, lo que ocurrió en una comunidad del interior, una situación muy compleja que vivieron, que los abrazo con harto cariño a todos ellos, que fue el parricidio y el femicidio que se vivió arriba, y fue la comunidad la que tuvo que actuar ahí, porque ahí no tenías ni carabineros, probablemente a lo mejor no existía no sé si estaba la persona en la posta o no hay una autoridad, a lo mejor fue un fin de semana. Entonces tiene que haber un mecanismo, tiene que haber un sistema, esas comunidades los deben tener, y en algunas están más claros y en otras no, pero yo creo que, no sé, una autoridad ya formal, más institucional, creo yo que debería fomentar, debería validar y debería reconocer la importancia de esas autoridades propias de la comunidad, ancestrales o no, debería promoverlas, ¿ya? Debería irlas acompañando, debería irlas también formando y capacitando para que justamente puedan resolver de mejor manera o contener o saber hasta que llegue, la autoridad, situaciones complejas como lo que pasó en esta comunidad en ese momento tan complejo que vivieron, o otro tipo de conflictos que en las comunidades existen, ¿ya? Entonces creo que es importante recoger también las prácticas ancestrales, prácticas y que pueden estar muy vigentes hoy día en estas comunidades. Y en esos lugares también, por último, Lucía, hay bastantes problemas de la vulnerabilidad propia de vivir en la zona rural, digamos, la conectividad, me imagino, bueno, si acá hay pocas micros, en esos lugares de repente, no sé, pues no hay ninguna, o a lo mejor una vez al día, ese también debe ser un problema complejo para ellos. Claro, porque fíjate que es como una doble cara de la moneda. Por un lado viven, sobre todo pensando que hoy día quienes habitan más esos territorios son adultos mayores, aunque hay un pequeño repoblamiento, y los que repueblan son los que vienen con niños chicos, porque hay más pasividad, más tranquilidad, aire natural, una vida mucho más conectada con otros ritmos, ¿verdad? Entonces eso atrae y mantiene, y eso nos gusta. Pero por el otro lado de la moneda está esto, que si me enfermo o si me pasa algo, no tengo un centro de salud cerca, no hay ambulancia, cómo me muevo, quién me traslada. Entonces, claro, se vive con esas dos caras de la moneda, y ahí es donde yo pongo el énfasis en que eso es un aislamiento territorial, no es un aislamiento, porque si tú le pones una buena conexión de internet, si le pones una antena que tú sabes que se va a mantener bien la conexión, a lo mejor recorridos que signifiquen mayor frecuencia, a lo mejor más, y yo sé que pasa por recursos, pero si eso pasara, probablemente tú no te sentirías tan vulnerable habitando en ese territorio. Hoy día tenemos ese gran desafío de seguir mirando cómo mejoramos esas condiciones para que las personas, mujeres, niños, adultos mayores que viven en esos territorios no se sientan tan aislados. Pasó en pandemia, los chiquillos en la universidad nos pasó, estudiantes que venían de Ollagüe, de Calama, que podrían haber estado con sus familias viviendo la pandemia, pero no podían tomar las clases online. Se tuvieron que quedar aquí, o en Pozo Almonte o en Iquique. Entonces muchos chicos que tenían a sus familias en el mundo rural tuvieron que quedarse en la ciudad solo para poder tener la conexión. Entonces creo que ahí todavía hay esa noción de, claro, hay un tema de distancia, es lejos, caminos complejos, también es cierto, pero pudiésemos hacer sentir a esas personas menos aisladas si mejoráramos ciertas otras condiciones para que pudieran sentirse un poco más protegidos. Bueno, Lucía, queremos agradecerte por acompañarnos en esta entrevista, ¿cierto? Ha sido muy interesante la visión que nos has contado, porque sin duda, ¿cierto?, uno acá viviendo en la ciudad no tiene mayor conocimiento y no sabe las cosas tan básicas, tan elementales que nos comentaba, ¿cierto?,
y que provocan inseguridad y también el factor, ¿cierto?, de género en las mujeres fundamentalmente. Así es que yo creo que sería bueno que las autoridades pudieran ver el programa, ¿cierto? Porque hay muchas cosas que dependen de ellos y también la propia comunidad, ¿cierto? Cómo de alguna manera, ¿cierto?, se organiza para poder mejorar su situación, ¿cierto?, para enfrentarla de alguna forma y para vivir mejor. En el fondo de eso se trata. Bueno, para lo que podamos ahí seguir conversando, yo encantada, y muchas gracias a todas esas comunidades que poco de lo que cuento es un poco de la realidad de ellos y todo su tesón por salir adelante, que eso es maravilloso. Durante tu experiencia. Sí. Muchas gracias. Gracias. Tema de fondo en Iquique Televisión, en esta serie de programas sobre sociedad y seguridad con mirada mujer, en esta oportunidad con la psicóloga comunitaria Lucía Silva Baltasar. Un proyecto que es financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación del Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional de Tarapacá.